Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, con el cual se inicia la semana para nosotros. Una semana más tenemos que hablar de manera íntegra de temas que tienen que ver con la pandemia del coronavirus que afecta a todos los países en general, a España en particular. Una fecha esta, la de hoy, la del 28 de abril de 2020, bueno, pues en la cual nos fijamos en las crisis que en el mundo han sido de forma reciente. Hoy, sin ir más lejos, yo cumplo 45 años y las personas que tienen mi edad o una edad muy similar, pues así son las cosas, ya han atravesado 3 crisis. Primero fue la de 1978, una crisis que tuvo que ver con el precio del petróleo, una crisis de la cual no nos enteramos porque, claro, éramos muy pequeños. Después vino la de 2008, una crisis que nos condujo a muchos al paro y por ende, bueno, pues a la pobreza o a la merma de ingresos. Y después, pues ha sobrevenido esta crisis sociosanitaria, la del coronavirus, que a muchos les está haciendo perder lo más valioso que tienen, la vida. Eso en lo que se refiere a lo sanitario, porque lo social tendrá que ver con el trabajo, tendrá que ver con la economía. Hoy hemos conocido los datos de la EPA y son verdaderamente terribles, verdaderamente estremecedores. Y es que en España prácticamente el 40% de la población, entre parados, pensionistas y funcionarios, pues ya viven del erario público. Y eso no hay país que lo soporte. Mientras tanto, bueno, pues la actividad política es incesante, hoy ya lo saben, comparecía el presidente del Gobierno y ayer comparecían los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Sanidad, Salvador Illa. De nuevo, rueda de prensa en la cual pudo participar esta casa y les hacíamos las siguientes preguntas. Pasamos ahora al turno de preguntas de Es Asturias. Adelante. Buenas tardes, ministros. Juan Rodríguez de Asturias Televisión. Una pregunta para cada uno. Para el ministro Marlaska, aludía usted hace un momento a la disciplina social de la ciudadanía y a la labor pedagógica. Sobre la misma, ¿considera que deben de ser ustedes los primeros que den ejemplo? Como ministro del Interior, ¿le recomendará al vicepresidente Iglesias el uso de mascarilla a la hora de hacer la compra en los supermercados? Para el ministro Illa, ¿la orden de doblar la capacidad de las UCIs en las comunidades autónomas obedece a una previsión de nueva oleada de contagios causada por la salida de los niños ayer? ¿Pesó más la decisión de sacar a los niños una nueva oleada de contagios? Bueno, respecto a la disciplina social, a la labor pedagógica, soy un firme partidario de ambas materias. Lo que me refiere, yo recomendaré al vicepresidente segundo y a cualquier ciudadano que le recomendaría la utilización de la mascarilla en aquellos momentos y situaciones que sea necesario, bien porque no puede guardar la distancia social en público, sería una de las circunstancias concretas en que yo le podría. Pero aquellas, vuelvo a decir, situaciones concretas donde hemos recomendado el uso de los elementos de protección individual. Pero como se lo recomendaría a él, se lo recomendaría a cualquier otra persona. Vuelvo a decir, sin mayor indicación, pero evidentemente siempre que se encuentre en esa situación donde no pueda mantener la distancia personal, el distanciamiento social. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. La indicación del Ministerio de Sanidad, en concreto del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a través del Ministerio de Sanidad, de tener una capacidad de despliegue que permita doblar como mínimo el número de unidades de cuidados intensivos, tiene que ver con una de las 4 capacidades estratégicas que pensamos que son esenciales para poder iniciar la fase de transición hacia la nueva normalidad. Las otras son tener un mecanismo de vigilancia epidemiológica muy centrado en la atención primaria que nos permita detectar los casos. Una segunda es el aislamiento, una tercera es, el aislamiento de estos casos detectados precozmente, y una cuarta es las medidas de distanciamiento social, entre las cuales figura la de la distancia interpersonal. Tienen que ver con esto. La medida de alivio en relación a los niños y las otras que están anunciadas, en concreto la que está anunciada para el 2 de mayo, son medidas que si se ejecutan correctamente no tienen que ofrecer ningún peligro para aumentar el contagio de los ciudadanos. Por lo tanto, son medidas, la del incremento de UCIs, la de tener preparado un dispositivo para, en el caso que se detecte un incremento de contagios, un rebrote de la epidemia en alguna zona, tener rápidamente la capacidad de desplegar
otra vez, porque esto ya se ha hecho en las últimas semanas, un número de UCIs como mínimo el doble del que tenemos en condiciones de normalidad para poder atender adecuadamente a aquellos pacientes que se pudieran contagiar. Tiene que ver con esas capacidades estratégicas, esto es muy importante, esas 4 capacidades estratégicas que nuestro país, en línea con lo que recomienda el ECDC, los organismos europeos e internacionales, tiene que tener preparadas antes de iniciar cualquier fase de transición hacia la nueva normalidad. Bueno, pues vamos a hablar a continuación, a estas horas de la noche, de un tema que preocupa pues, a numerosos estudiantes de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues hablábamos hace unas semanas, lo recordarán, de la situación que se vivía en los colegios e institutos, bueno, con los chiquillos más pequeños de la casa y también con los jóvenes de bachillerato. El tema de la educación está siendo un caballo de batalla dentro de esta crisis sociosanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Y la población universitaria, en este caso de la Universidad de Oviedo, no es ajena a la misma. Bueno, desde hace unos días han lanzado una campaña en redes sociales que dice Uniovi nos abandona. Bueno, pues también ha hablado acerca del tema de los exámenes universitarios, bueno, pues lo que son las autoridades académicas y también el ministro Castells de Universidades. Bueno, vamos a hablar a continuación, vamos a ir por partes y vamos a hablar con los estudiantes. En este caso, creo que ya tenemos al otro lado de la línea y la saludamos a Patricia Aguilar. Ella es portavoz de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo. Patricia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, habéis lanzado desde hace unos días una campaña que bajo el lema Uniovi nos abandona. ¿Por qué? Pues sí, puede sonar un poco fuerte, la verdad es que era lo que queríamos algo que sonara fuerte para que tuviera repercusión, pero la verdad es que antes de lanzar la campaña llevábamos muchas semanas de quejas, de recogiendo información y realizando una labor de consultoría desde las asambleas y de ayuda que nos hizo darnos cuenta de que había un gran descontento en general en cómo la universidad estaba gestionando toda esta situación. Vale, ¿cuál es en vuestra opinión, o cuál es en tu opinión, la situación que se está viviendo? Pues ¿Sí? El problema es que ni profesores ni alumnos, igual que todos, estábamos en un principio preparados o mentalizados para la teledocencia. Entonces, pues de repente nos vimos rodeados de una situación de incertidumbre máxima y que nos tenía a todos un poco descontrolados, y a todo esto hay que sumarle el hecho de que estamos en medio de una pandemia, que estamos confinados, que hay muchas personas, muchos estudiantes que por temas de cuidado a familiares, por temas de falta de conectividad, falta de medios, porque sus familiares hayan quedado sin empleo o porque ellos mismos estén con problemas de salud por sobrecargas emocionales, pues muy limitados, y ya no era solo la teledocencia, sino también el peso de que la situación había cambiado completamente. Y en este contexto, pues nos vimos también con que nadie nos daba informaciones claras, y entonces todo dependía un poco de la buena voluntad del profesor de turno. Y pues ha sido una situación muy repetida en los distintos centros, el depender de las buenas voluntades de los profesores. De repente nos veíamos cargados con una cantidad de trabajo por parte de algunas asignaturas que era inabarcable y que te obligaba a dedicarle una cantidad de horas excesiva,
y otras asignaturas en las que los profesores estaban completamente desaparecidos y no impartían docencia. Y a todo esto eso se sumaba todas las incertidumbres en cuanto a cómo iban a ser los exámenes, qué va a pasar con el tema de becas, todos los alumnos de fuera de Asturias que han marchado a sus casas pensando que en principio iba a ser 15 días y ahora, o cuando sean los exámenes, cómo van a volver, qué va a pasar con los alquileres, cuando tengan que volver para exámenes en julio y no tengan dónde quedarse, qué va a pasar, todo el tema de transporte y pues viendo un poco también eso, el calendario. En un principio no sabíamos si el calendario de exámenes iba a mantener, si se valoraban los exámenes online o iban a insistir en que fueran presenciales, qué iba a pasar con todas aquellas estudiantes que no tenían medios suficientes. Y bueno, han sido unas incertidumbres que poco a poco hemos ido desde asambleas, a partir de la segunda semana ya empezamos a intentar promover desde redes sociales un plan de apoyo mutuo, porque nuestro lema en esta situación está siendo un poco que de esta saldremos con solidaridad y compañerismo. Y pues nosotros hemos estado manteniendo, porque las asambleas constituyen en torno a un 90% de las asambleas, es un movimiento abierto y accesible a todos los alumnos, pero tienen también representación en todos los órganos, o sea, estamos legalmente representados en todos los organismos de representación de la Universidad de Oviedo y constituimos como el 90% de la representación el Consejo de Estudiantes, que es el máximo órgano de representación de estudiantes de la Universidad de Oviedo. A día de hoy, la universidad, ¿qué razón os da? La institución académica, vamos. ¿Qué es lo que os dice? A día de hoy, la verdad es que el viernes pasado, después de nosotros nos hemos estado reuniendo semana a semana con 4 compañeras, han estado reuniendo con el rectorado y intentando negociar y obtener un poco de eso, de certezas, y en concreto este viernes se ha logrado mucho, ya no solo, y no a través de la mesa del estudiantado, sino a través de un consejo de gobierno que se convocó, que por lo que me han contado duró 7 horas y fue muy intenso. Muy intenso. Y pues gracias a ese consejo de gobierno en estos momentos disfrutamos de algo más de certeza. Sabemos que en principio el curso acaba el 31 de julio, no se va a extender a agosto. Seguimos, sabemos que desde rectorado están de acuerdo o apoyan nuestra postura de suspender el reglamento de permanencia para el curso que viene, y de ese consejo de gobierno salieron cosas como que los estudiantes defendíamos, como un calendario, la necesidad de establecer un nuevo calendario de exámenes para todos aquellos exámenes que van a ser presenciales, porque no todos los profesores se han acogido a las recomendaciones de rectorado de que no fueran telemáticos, cosa que comprendemos, porque sabemos que no es fácil adaptar determinadas asignaturas a una forma de evaluación telemática. Sí. Y pues eso, un calendario, se mantiene el calendario actual para todas los exámenes telemáticos, y para los presenciales pues hemos conseguido que se nos asegure que para la semana que viene tendremos un calendario, y con el que esperamos poder colaborar un poco en la elaboración de dicho calendario y establecer un poco las fechas. Nosotros vamos a presentar una propuesta, y también se consiguió que la evaluación continua, que en las modificaciones a las guías docentes por
a causa de la situación actual, pues que no se redujera el peso de la evaluación continua y que todos aquellos estudiantes que no hayan podido seguir la evaluación continua por eso, por causas de cuidados o faltas de medios o cosas así, pues que puedan renunciar a ella y que se les permita recuperarla de alguna manera. Eso nos parecía muy importante porque todos los afectados no pueden ver mermada su nota por ello, los afectados por el COVID. El otro día ofreció una rueda de prensa el ministro de Universidades. ¿Os aclaró algo su intervención o quedabais como estabais? La verdad es que la intervención del ministro de Universidades no aclaró mucho porque lo que pidió fue flexibilidad y es algo que ya venía, o sea, sabíamos que el curso dijo cosas que prácticamente ya sabíamos y que ya se nos venían diciendo desde rectorado todas estas semanas. Por tus palabras deduzco que estáis a día de hoy mejor que estabais la semana pasada. ¿La campaña que lanzabais Uniobi no se abandona se va a abandonar, valga la redundancia, o vais a seguir con ella? A ver, la campaña como tal suena un poco fuerte y hemos tenido también reacciones por parte del colectivo del profesorado y eso, que se han sentido un poco atacados. Nuestra intención no era atacar directamente a nadie, sino porque somos conscientes de que hay profesores que están realizando una labor ejemplar y que están dedicando muchas horas para que podamos seguir obteniendo una docencia de calidad a pesar de las condiciones, sino a la situación en general y a aquellos que no estaban cumpliendo. La campaña fue lanzada como parte del plan de apoyo mutuo que llevamos gestionando desde el principio del estado de alarma, y va a seguir ese plan de apoyo mutuo. La campaña como tal la abandonaremos, pero los estudiantes no vamos a desaparecer, vamos a seguir presionando porque consideramos que todavía nos quedan muchas cosas por las que presionar. Todas las modificaciones a guías docentes todavía no han sido aprobadas. Hay algunas de ellas que son perjudiciales para que no se están de acuerdo con las recomendaciones de rectorado y son perjudiciales para las estudiantes, y todo eso trataremos de lucharlo en las próximas comisiones de gobierno que se celebren en los centros, que es donde se van a tener que aprobar todas las reformas a las guías docentes de las asignaturas. Y ahora mismo nos parece que estamos en una posición con rectorado de diálogo bastante constructivo. Correcto. Y tendiendo puentes. Y Te concreto, perdona que te interrumpa, te concreto un poquito más la pregunta. Cuando se hace una acusación de Uniobi no se abandona, ¿no sería más correcto decir qué personas os abandonan, no echar la culpa al colectivo, echando una mancha sobre el colectivo? Como bien dices, hay profesores que están al pie del cañón cumpliendo con sus obligaciones, hay otros que no. Quiero decir, ¿no sería bueno concretar quiénes sí, quiénes no, y no echar la mancha sobre la totalidad? Aquí la cosa es que lo que tiene repercusión es lo que suena fuerte, y nosotros necesitamos resultados ya, porque los exámenes empiezan, o sea, habíamos pedido que al día 20, presionamos para una fecha que fue el día 20, que se nos dijera cómo se iba a evaluar todas las asignaturas. Todos los profesores tenían la obligación de hacernos llegar el día 20 el proceso de evaluación, y ese día 20 había muchos profesores que no habían emitido respuesta, que no se habían puesto en contacto con sus alumnos, y entonces el día 21 creo que fue cuando lanzamos un poco la campaña. Sí. Sentimos que estábamos hablando de día 20 y que la primera semana de mayo, o sea, el día 13 de mayo comienzan los exámenes. Los exámenes, sí. Y para las alabanzas y para las felicitaciones y para dar las gracias a aquellos que han estado, que ha habido decanos que
que nos han apoyado desde el principio y profesores que se han implicado, vamos a tener tiempo. O sea, nosotros sabemos quién ha estado con nosotros, quién nos ha apoyado, pero al final, para quejarnos y para hacernos oír, el momento era ahora. Más tarde ya no valía porque ya no íbamos a tener solución. O sea, para las alabanzas vamos a tener mucho tiempo y se las vamos a proporcionar a aquellos que se las merezcan, y lo estamos haciendo igual. Y en todas nuestras comparecencias y comunicados de prensa lo dejamos claro, pero de alguna manera necesitábamos resultados porque la incertidumbre estaba siendo mayúscula, y muchas compañeras nos contactaban día a día, una cantidad de correos inabarcable pidiendo ayuda, pidiendo certezas, a ver qué sabíamos. Claro. Y poniendo en conocimiento situaciones que no podíamos dejar pasar. Entonces, de alguna manera necesitábamos algo que pusiera el foco sobre nosotras para que no ocurriera lo de muchas veces, que es que al final las estudiantes, que debe ser desde nuestro punto de vista como la piedra angular de la universidad, correcto, porque es la formación de las estudiantes lo que debe ser el principal cometido de la universidad, porque son las que después vamos a seguir nutriendo, Patricia, esa universidad. Te atajo la palabra. No quedásemos olvidadas. Sí, Patricia, por comprensión de las personas que nos están viendo, dices nosotras, las estudiantes olvidadas, entiendo que te refieres a todo. Sí. Es por el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Pero entiendo que te refieres a hombres y mujeres. La pregunta puede ser absurda, sí, pero es que también es un poco absurdo todo lo del lenguaje inclusivo, ¿eh? No te pregunto por otra cosa. Vale. Por otra parte, para finalizar, ¿cómo se lleva el estudio en época de confinamiento? ¿Se estudia más o se estudia peor? Se estudia bastante peor. Yo nunca pensé que iba a echar de menos tanto una biblioteca. Y ya no es solo eso. También hay que agradecer a la universidad que para todos aquellos que no tenían medios para seguir con la docencia telemática y que podía dificultar también su estudio, están poniendo al servicio, o sea, si contactan con el Vicerrectorado de Recursos Materiales, de Recursos Tecnológicos y Materiales, pues ponen en contacto, ponen en su haber conexión a internet y equipos informáticos, y eso es de agradecer. Y pues sí, se estudia peor y además la cabeza no está igual de centrada. Hay que ser un poco más autodidacta, a pesar de que seguimos recibiendo formación, y un poco más, o sea, depender de la autodisciplina, y emocionalmente es más complicado. Más complicado. Pues Patricia Aguilar, portavoz de la Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Todo el ánimo del mundo. Estudiar es sin duda complicado, y en época de confinamiento, como bien dices, más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos esta noche. A vosotros. Bueno, esas eran las palabras de la portavoz de los estudiantes de la Universidad de Oviedo, Patricia Aguilar. Palabras, bueno, plagadas de lenguaje inclusivo, con lo de todos y todas, si bien lo llevo un estadio más allá y es solamente todas. Bueno, el lenguaje inclusivo ha llegado, parece, para quedarse, e incluso, bueno, pues lo podemos ver en las ruedas de prensa que ofrece el Gobierno con el tema del coronavirus, tal y como ocurrió el domingo, cuando el doctor Simón contestaba una pregunta de esta casa en relación al binomio abuelo-nieto. Esta era la pregunta, la traducción al lenguaje inclusivo y la respuesta. Finalizamos con una pregunta de Es Asturias Televisión que dice, doctor, al principio de la crisis sanitaria se alertó del binomio abuelo-nieto, abuela-nieta, o abuelo-nieta y abuelo... Todas las combinaciones posibles. Por extremadamente peligroso en el contagio y transmisión. Tras las últimas medidas aprobadas y anunciadas, ¿teme que se pueda producir aquel peligro o no era tal? Hombre, lo tememos siempre. Las actividades con los grupos más vulnerables se tienen que mantener siempre bajo una estricta observación. El riesgo sigue existiendo.
las personas, es cierto que estamos bajando mucho la transmisión, pero incluso cuando tengamos un nivel de transmisión muchísimo más bajo, yo diría que incluso casi indetectable, es difícil que podamos asegurar que el virus no está ahí. Por lo tanto, los sistemas de vigilancia tienen que mantenerse. La relación con los grupos vulnerables tiene que ser muy cuidadosa. Ahora mismo sabemos que llevamos ya, ¿cuánto es? Me parece que son ya 4 semanas de periodo de confinamiento de alguna manera. 6 semanas, perdón. 6 semanas de confinamiento. Por lo tanto, eso equivale a 3 periodos de incubación. Estamos casi seguros que la transmisión en el ámbito domiciliario, si se ha producido, ya no se está produciendo, ya se ha controlado, pero no tenemos certeza. Con lo cual la relación entre el resto de las personas y los grupos vulnerables se debe seguir controlando. El problema de la transmisión de los niños a los adultos o a los mayores está en que entre los niños, en una situación normal, en las escuelas, en los parques, en su relación personal, se transmite mucho, aunque no les afecte mucho. Y por lo tanto, una vez que llevamos 6 semanas en la que tampoco ha habido contacto entre niños, la relación niño-mayor o la relación adulto-mayor ahora mismo no tiene grandes diferencias. Volverá a tenerlas y por lo tanto tendremos que garantizar una vigilancia muy adecuada cuando de nuevo, en el momento que sea, se reinicien las clases y por lo tanto la relación intensa entre esos niños. Ahora mismo, en esta situación actual, a día de hoy, la relación niño-mayor, adulto-mayor, no difiere de forma fundamental. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de teletrabajo. ¿Por qué? Porque bueno, cuando se decretó el confinamiento, allá por el mes de marzo, bueno, pues se nos dijo a muchos que había que trabajar con teletrabajo, algo que algunas empresas, bueno, pues ya vienen aplicando desde años. Una novedad para otros y una completa novedad, un perfecto galimatías para muchos, ya que no todos los trabajos, lógicamente, se pueden realizar con teletrabajo. Aquellos que sí lo pueden realizar se enfrentaron a una nueva experiencia del teletrabajo como concepto, de su aplicación, de sus bondades y sus defectos, de sus virtudes y también de los problemas que lleva y de cómo se está implantando, por lo menos en Asturias. Va a hablarnos a continuación el Community Manager Pedro Ayongo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien, aquí vamos. Bueno, pues resistiendo duramente el tema del coronavirus, pues al igual que el resto de los españoles. Bueno, vamos a hablar del teletrabajo, porque se decretó el teletrabajo como si fuera la panacea. Por definición, ¿qué es teletrabajo? Muy sencillo. Teletrabajo al final es hacer tu misma función que desempeñas en tu puesto de trabajo, hacerla desde casa. Sí. ¿Qué pasa? Pues que aquí limitamos muchas empresas, ¿no? Una empresa de la construcción, por ejemplo, pues no puede hacer teletrabajo. Una empresa que fabrique puertas, ventanas, portones, empresas en metal, no puede hacer teletrabajo. ¿Quién puede hacer teletrabajo? Pues todo aquello relacionado con oficina, todo aquello relacionado con temas de internet, todo aquello relacionado con empresas de asesorías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que esté vinculado a un ordenador, por llamarlo de alguna forma, puede hacer teletrabajo porque al final esa misma funcionalidad que desempeña en su mesa, en su propio puesto de trabajo, en su oficina, puede desarrollarlo desde casa. Desde casa. Bueno, hay muchas entidades bancarias que ya vienen aplicando el teletrabajo desde hace años, para ellos no es una novedad. Sin embargo, para otros comenzó a ser una novedad allá por el mes de marzo, cuando se decretó el confinamiento. En general, ¿se aplica bien el teletrabajo en Asturias? A ver, esto nos pide un poquito a contrapié. Sí es verdad que muchas empresas pues, ya están utilizando el trabajo en lo que se denomina la nube, ¿no? ¿Qué es la nube? Pues hace unos años toda la información y todos los archivos nosotros los teníamos almacenados en nuestro propio ordenador, en local que se denomina. Ahora ya no.
Ahora ya utilizamos distintas plataformas, como puede ser Dropbox, como puede ser Google Drive y otras muchísimas, en las que lo que nos hace es que nuestros archivos ya no los tenemos en un sitio concreto y tenemos que acceder a ellos en nuestro propio ordenador, sino que lo tenemos en la nube y podemos acceder a ellos desde cualquier punto. Hay muchas aplicaciones, hay mucho software para poder realizar el teletrabajo. Sí. Yo la semana pasada tenía en la radio a la directora de los dominicos, del Colegio Domingo de Guzmán, y ellos me decían que hace tiempo que tienen implantado en el colegio el teletrabajo y la prueba de fuego para poder utilizarlo pues fue ahora, porque ya no quedaba más remedio que realizarlo con el tema del confinamiento. Claro. Aquí lo que faltaba era un poco de educación, ¿no? Y de saber desarrollarlo, y yo creo que fue lo que pudo costar un poquito al principio. Las herramientas están, las herramientas existen, pero hay que saber utilizarlas y sobre todo la gente tiene que acostumbrarse. Entiendo que bueno, la teoría está ahí, luego llevarlo a la práctica ya es harina de otro costal. Bueno, los beneficios del teletrabajo, como bien dices, es poder realizar el mismo trabajo, al menos muy similar desde casa. Los riesgos, entiendo que también, o las dificultades son otras, más allá de que nos pueda pasar un Alfonso Merlos y aparezca una señorita estupenda por detrás caminando, ¿no? A ver, al final todo depende de tu conexión a internet que tengas en casa. Si tienes una buena conexión a internet en casa, no vas a tener ningún tipo de problema para realizar, por ejemplo, esta videoconferencia que estamos realizando tú y yo. Si la conexión a internet no fuese buena, pues tendríamos cortes, tendríamos el audio no se correspondería con la imagen, etcétera. Vemos que se están realizando infinidad de videoconferencias, ya no solo a nivel empresa, sino a nivel amigos, ¿no? Pues están haciendo reuniones virtuales o quedadas virtuales, y al final, bueno, pues es otra forma de estar en contacto con la gente, saliéndose del teletrabajo, pero con las mismas funcionalidades. Claro. ¿Aconsejas teletrabajo bien vestido o se puede realizar en pijama? Hombre, yo creo que lo que la gente se tiene que concienciar es que al final tu trabajo desempeñado desde casa tiene que ser exactamente igual que si lo estuvieras desarrollando en la oficina. A la oficina no iríamos en pijama, por lo tanto yo creo que si tenemos que hacer una videoconferencia con nuestros compañeros, con nuestro director de marketing, con nuestro director comercial, etcétera, o con nuestro jefe, pues debemos de estar por lo menos vestidos de manera similar a lo que estaríamos en la oficina. Claro. Importante también cuidar el entorno, es decir, lo que se vea detrás, bueno, pues que sea una cosa lo más acorde posible a la labor que estamos desempeñando, o como te decía antes, creo que no me lo llegaste a escuchar, que no nos pase como a este periodista que pasó una amiga por detrás en paños menores o sin ellos. Al final este periodista se hizo más famoso y este fin de semana se habló casi más de este periodista y de sus novias, ¿no? que del COVID-19. Pero bueno, esto es España y sabemos cómo funciona esto. El tema del fondo, bueno, pues las mismas aplicaciones te dan distintas opciones. Puedes poner un logotipo, como puedo tener yo, puedes difuminar tu fondo para que no se vea exactamente lo que tienes detrás, pero yo creo que la puesta en escena, si se puede denominar así, pues tiene que ser acorde, tiene que ser adecuada. Igual que decimos que la vestimenta tiene que ser óptima, pues lo que se vea detrás, pues también tener un fondo pues normal, ¿no? O sea, no vamos a pedir cosas extrañas, pero hacerlo, por ejemplo, en el salón de tu casa o hacerlo en tu propio despacho, pues cuidando un poquito la estética. Porque al final la imagen no deja de ser la tuya. Lógico. Hablabas de reuniones de trabajo, hablabas también de lo que ya se conocen popularmente como los vermús virtuales, los fines de semana, bueno, con amigos a los que hace tiempo que lógicamente no ves. Bueno, te voy a pedir una cosa, tanto para tema de trabajo como para esas quedadas virtuales, ¿qué 3 programas se pueden utilizar que la gente pueda descargar en sus domicilios y que vayan finos para ambas cosas, tanto para el trabajo como para el ocio con amigos, tanto en el ordenador como en el móvil?
Mira, yo creo que la que más se está usando no deja de ser WhatsApp, porque WhatsApp permite las videollamadas. Ahora mismo se está anunciando que con la beta, sí, o sea, ya está la beta y con la nueva actualización va a permitirse hasta que existan 8 personas a través de Skype, que con el Skype, pues bueno, podemos ampliar ese número de participantes y cualquier programa que podamos tener de videoconferencia, pero esto ya más a nivel profesional, más a nivel de andar por casa, sobre todo el tema de WhatsApp y de Skype, pues que son los más utilizados por todo el mundo y todo el mundo lo tenemos tanto en el terminal como en el propio ordenador. Y si me pides un programa más específico, ¿sí?, para videoconferencia más empresarial, Zoom es uno de los más descargados y el que más está utilizando a día de hoy. Pues esas son las recomendaciones que nos realiza en este caso bueno, pues el experto en redes sociales, el Community Manager Pedro Llongo. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Espero que continúes llevando bien el confinamiento y el teletrabajo y nos vemos, si te parece, en breve para continuar hablando de esto que nos ha cambiado la vida a todos, sin duda. Cuando quieras, Juan, un fortísimo abrazo a ti y a todos los que hacéis el programa. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de Pedro Llongo. Hablábamos con él y citábamos esa anécdota o ese suceso, no sé cómo calificarlo, que pasó con un periodista y una amiguina que tenía en casa. No es el único caso. Por la red circulan muchos casos. Les ofrecemos uno que lo escogemos como anónimo, en este caso no veneciano, pero que también tiene su cosa. Era un profesor dando clase, ocurrió esto. Para darle la información a ustedes cuando ya tenga los datos de ustedes. ¿Me sigues? O sea, ya compilando la información, teniendo... Para darle la información a ustedes cuando ya tenga los datos de ustedes. ¿Me sigues? O sea, ya compilando la información, teniendo... Para darle la información a ustedes cuando ya tenga los datos de ustedes. ¿Me sigues? Bueno, pues dentro de unos momentos, quien ya nos espera en el búnker del búnker para analizar la actualidad junto con sus resistentes es Javier Neira, el cual nos hace, bueno, pues un pequeño adelanto del programa de hoy. Buenas noches, Javier. Hola, Juan, ¿qué tal? Aquí estamos en el búnker del búnker, disperso, en orden dispersos, como siempre, huyendo del virus y de los satanistas. Y, bueno, en unos momentos estaremos ahí contigo realizando la tertulia telemáticamente. La idea, pues, es hablar de que el sábado parece ser que nos sueltan, vamos a decirlo así coloquialmente, que nos sueltan parcialmente, con muchos controles. La idea, yo creo, que es que la pandemia se está superando. Hasta ahora mismo, Juan. Y mientras tanto, mientras lamentablemente las cifras de muertos continúan subiendo en España, aunque eso sí a menor ritmo que en semanas pasadas, bueno, pues nuestro país sigue sin hacer de manera oficial un reconocimiento a las víctimas, a los fallecidos, a las personas que se han quedado en el camino y a las cuales, bueno, pues el personal sanitario, los médicos, las enfermeras no han podido salvar. Algunos de ellos, bueno, pues han muerto incluso abandonados por sus familiares en residencias, y se los encontraron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando accedieron y pudieron comprobar, bueno, cuál era la situación. Sin embargo, en algunas comunidades autónomas, en algunos municipios, pues los homenajes de forma oficial ya se están sucediendo. Es el caso de Oviedo, donde, bueno, pues el pasado fin de semana, el viernes, el sábado, el domingo, incluso ayer lunes, el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, bueno, pues rendía tributo, homenaje a las personas fallecidas y a las personas que están luchando a brazo partido contra el coronavirus.
vamos a hacer un homenaje a las víctimas del COVID-19, tanto a las personas fallecidas para expresar nuestra condolencia a sus familiares, como a las personas enfermas para expresarles nuestro ánimo para que salgan de esta enfermedad. A continuación vamos a proceder a 2 minutos de silencio. Os pedimos que nos acompañéis. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos. Esperamos que mañana podamos contarles mejores noticias de esta guerra que mantiene el mundo contra ese virus silencioso y por el momento letal. Nosotros somos España y sin duda vamos a vencer. Hasta mañana. Gracias.